Pero desde el punto de vista del periodismo y de la política, pues es importante considerar un contexto, el contexto en el que nos encontramos. Y este contexto es el que, si uno toma en cuenta que en la política democrática los medios de comunicación tienen, digamos, ciertas funciones en el espacio público, entre otras la de vigilar contra los abusos del poder, la de informar veraz oportunamente a la ciudadanía, y los políticos en principio tienen también una obligación de rendición de cuentas, una obligación de una ética de la responsabilidad, para que pues no están necesariamente todos los políticos obligados a decir toda la verdad, pero sí están obligados a decir una parte de la verdad. El problema está en que no estamos nosotros educados o alfabetizados digitalmente para poder recibir estas imágenes en el sentido correcto. ¿Dónde se encuentra la problemática? Y es algo que nos está afectando cada día cuando nos ponemos a compartir, así como libremente y con felicidad, aquellos contenidos que nos llegan, muchos de los cuales ni siquiera terminamos de abrir. En realidad estamos ejerciendo un acto responsable como ciudadanos, o más bien estamos siendo muy irresponsables con la democracia. Este concepto de tener un derecho a la verdad, pues es un concepto muy latinoamericano que va pegado a las desapariciones forzadas. Esta mesa redonda que habla de si existe o no existe hoy derecho a la verdad, bueno, pues este concepto de derecho a la verdad, que va pegado a los derechos humanos, tiene que ver con conocer el paradero de los desaparecidos. Y en ese sentido, las preguntas periodísticas del qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió e incluso cómo ocurrió, sí tendrían que poder ser resueltas por parte de las autoridades, no solo hacia los familiares, sino también hacia la sociedad total. Embonándolo con el tema de comunicación, con el tema del periodismo, yo diría que vivimos en un país donde existe simulación en todo. Todo es una simulación en este país. Hay una constitución que dice que el salario mínimo tiene que alcanzar para que todos las cabezas de familia puedan mantener a su familia dándole los satisfactores mínimos para vivir. Y el salario mínimo en este país es de 80 y tantos pesos diarios. ¿A poco el salario mínimo alcanza para darle de comer a cualquier familia? Pues por supuesto que no. Entonces, ahí hay simulación. Simulación de que dice que la educación tiene que ser gratuita en todos los niveles y todos los mexicanos tenemos que acceder a una educación de calidad gratuita. Pues tampoco ocurre. Tal vez en el nivel básico y en el nivel primaria y secundaria, pero si ya nos vamos a nivel bachillerato y universitario, pues por supuesto que no ocurre esto. Y si hablamos, por ejemplo, de la democracia, pues también es una gran simulación. Se dice que que somos un país democrático, y lo elemental de la democracia, que es el voto libre, pues no se cumple en este país. El voto es condicionado, se compra una gran cantidad de votos en este país y no ejercemos nuestro derecho a la democracia de manera plena. Por ejemplo, el que Calderón haya dicho que los jóvenes que mataron en el TEC de Monterrey estaban vinculados con el narcotráfico y que por eso los mataron. Pues imagínense lo que significó para las familias. Hoy ya vemos en las noticias, mataron a tantas personas, y ya nuestra mente es que estaban vinculadas con el crimen organizado. O sea, ya nos han puesto mecanismos de condicionamiento, de decir,
asesinados igual a gente que está vinculada con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque se nos estuvo diciendo 6 años que todos los asesinados en esa lucha tenían que ver con el crimen organizado. ¿Cuántos que no tenían nada que ver con ello y que fueron masacrados o desaparecidos, los estamos catalogando como gente que estuvo metida en el crimen y que no tuvo nada que ver con el crimen, pero ya la sociedad ya lo calificó como ello? Y desde el punto de vista de la comunicación, bueno, aquí lo que plantea la maestra me parece fundamental. Como hay muchas ópticas de la verdad, pues lo importante es tener muchas fuentes, es no quedarnos con una visión de la verdad, es cotejar, es investigar, es preguntar, es decir, a ver, lo que dice este medio es distinto a lo que dice este medio, es distinto a lo que dice este medio, y hacernos nuestra propia juicio para no caer en asumir la verdad de un solo emisor de la información. Creo que la búsqueda de la verdad como el derecho a saber de la sociedad. Y por supuesto, yo extendería, y por supuesto no puedo estar más de acuerdo, que el concepto surge del derecho a saber después de que una ola de dictaduras y de regímenes dictatoriales en toda Latinoamérica iniciaron una desaparición masiva de todos aquellos opositores y voces disidentes, incluyendo por supuesto periodistas. Pero yo diría que el derecho a saber va más allá de saber qué ocurrió con las desapariciones. El derecho a saber está íntimamente vinculado con todas aquellas decisiones que nos han afectado y que modifican la gran mayoría de las veces negativamente el rumbo del país. Por eso me parece que desde la filosofía y la teología, que son las disciplinas en las que me muevo, podríamos sugerir algunos criterios importantes para hablar de un proceso de construcción histórica de la verdad. Porque en ese sentido disentiría un poquito de Mariana, de que la verdad es algo subjetivo, depende cómo se enfoque. La información sería objetiva, sí, tal vez, pero el punto es que la construcción de la verdad es intersubjetiva, tanto en el orden de lo personal como de lo colectivo. Y me parece que es bueno recordar aquí aquella sentencia de Paul Ricoeur, ese filósofo francés que ahora es muy socorrido por el candidato Macron, que se dice discípulo de él. En realidad participó en una de sus últimas obras como un editor. Paul Ricoeur decía, en tiempos de violencia, o contamos cadáveres o contamos historias. No hay más. Y creo que eso es lo fundamental, que vincula el periodismo con la historia, con la filosofía, con la teología, con la comunicación. Y contar historias quiere decir recuperar como que una dimensión de la construcción intersubjetiva, histórica, política por supuesto, y hasta espiritual de la verdad. Y por eso quiero proponer solo 4 como criterios que me parecen fundamentales. Uno que, retomando a Giorgio Agamben, este pensador que hoy está muy de moda para los fenómenos posmodernos, hay que hacer una como arqueología de nuestras instituciones contemporáneas. ¿Cuál sería el fondo, digamos, teológico, político de la construcción de la verdad? En hebreo, verdad, emet, quiere decir confianza, es un acto de construir confianza, no es una idea. Y por lo tanto ya de entrada, y de ahí viene un poquito toda la visión del Mesías en el mundo judío, que tiene que ver con la puesta en colectivo de la confianza a través de la justicia. Tzedaká. Y en este sentido la justicia es como el reconocimiento por el que juntos vamos construyendo la verdad. Yo creo